¿Listo? Ok. Pues buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a este grupo de oración. Muchas gracias por seguirnos también por el YouTube. Y el día de hoy vamos a hablar sobre devociones populares. ¿Qué son? ¿Qué deben ser? ¿Qué no deben ser? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál es la relación que tienen las devociones populares con el resto de nuestra vida cristiana? Cuando decimos devociones populares, ¿qué significa? ¿Qué creen ustedes de qué estamos hablando? De la peregrinación de la Virgen. De la peregrinación de la Virgen, ese es un buen ejemplo. ¿Qué más? De la devoción a San Juditas. De la devoción a San Juditas, muy bien, a los santos, exacto. ¿Qué más? Algunos otros ejemplos. De ir a bailar a Chalma, las danzas religiosas, sí, son una expresión de religiosidad popular, sí. Las fiestas patronales, muy bien. Hay algunas otras, por ejemplo, las danzas, sí. Las novenas, Las novenas, sí, muy bien. Hay algunas otras que a lo mejor les van a sorprender que están en esta categoría. Por ejemplo, la devoción de las reliquias. Parece que es muy oficial, pero realmente es una expresión de devoción popular. No nada más porque sucede fuera de la liturgia, sino porque así empezó. Otro ejemplo de una devoción popular es el rezo del rosario. O el uso de medallas, escapularios, todas esas son devociones populares. Hay algunas que están aprobadas por la iglesia, pero que salen de la religiosidad del pueblo, que salen de la expresión de la fe del pueblo. Y por lo tanto, son buenas, pero necesitan cuidarse. Porque como dice el Evangelio, las cosas buenas son como una plantita, ¿verdad? Que va a salir, pero hay que cuidarla, cultivarla, regarla para que dé fruto. Y si le llega la cizaña, no hay que hacerle como dice el Evangelio de, ay, déjala. No, si llegan cosas que no están bien, pues hay que tratar de hacerlas a un lado. La parábola del trigo y la cizaña significa otra cosa diferente. Entonces vamos a ir viendo lo que dice nuestra iglesia sobre las devociones populares y vamos a ir fomentando algunas de estas cosas. Como siempre, si alguien tiene una pregunta, por favor háganla, y es más importante detenernos para platicar de las cosas que a ustedes les interesan que terminar el rollo que traemos preparado. Es nada más para empezar la conversación. Lo primero que queremos hacer es ver en el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando tenemos una pregunta sobre qué piensa la Iglesia sobre, nuestra primera fuente debe ser el catecismo de la Iglesia Católica, porque ahí está resumida toda nuestra doctrina. Y ahí está cada uno de los numerales del catecismo, tiene referencias tanto a la Sagrada Escritura como a los documentos de la tradición, los documentos conciliares, los documentos papales, que son las fuentes de la doctrina. El catecismo no es una fuente, es como una enciclopedia. Pero pues es lo más fácil para buscar. Cuando queremos conocer algo, vamos online, pues hacemos Google, ¿no? Sí. Y lo primero que sale es Wikipedia y vamos a Wikipedia. La diferencia es que el catecismo es una enciclopedia o es un compendio de doctrina autorizado. Wikipedia cualquiera puede poner en Wikipedia. Y en Google se puede uno encontrar hasta las cosas más raras. Hoy me mandó una persona por WhatsApp un video que dice que el exorcismo de fulanita de tal demuestra la apostasía de la Iglesia Católica. Le digo, caray, entonces tú ya no eres católica. No, sí. Pues entonces no entiendo, ¿perteneces a una iglesia apóstata adrede? O sea, si eres católica, pero crees que la Iglesia Católica ha cometido apostasía, que es el abandono de la fe, pues entonces ¿a qué estás jugando? o qué parte me perdí. No crean todo lo que se encuentran en el internet. Pero bueno,
Ni tampoco este video, tampoco lo crean nada más porque lo dije yo. Porque lo están en YouTube. Hay fuentes, hay fuentes. Entonces el catecismo sobre la religiosidad popular o las devociones populares dice, en el 1674 al 1676, o sea, son tres artículos los que vamos a leer. Dice, además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tomar en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas verdaderas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. Aquí es importante recalcar el etcétera. Estos son solamente unos ejemplos, hay muchos más de devociones populares. Y por ejemplo está el rosario, pero hay un montón de maneras diferentes de rezar el rosario. O sea, está el tradicional de la Virgen María, pero también la coronilla de la misericordia, por ejemplo, pues se reza con el rosario, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras de rezar el Vía Crucis, hay muchas maneras de organizar una peregrinación, una procesión, muchos lugares a donde ir en peregrinación. Entonces, pues es solamente unos ejemplos de estas expresiones de fe del pueblo de Dios. Y continúa el catecismo. Estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituyen. Pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? Que la Eucaristía es la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana. O sea, de ahí viene y para allá va. Por eso nos reunimos cada semana, porque salimos de una misa con una misión, por eso se llama misa, porque en la misa nos dan una misión, porque escuchamos la palabra y esa palabra nos envía al mundo a ponerla en práctica. Y lo hacemos durante una semana, pero luego regresamos a traer los frutos de lo que hicimos y a venir por más. Entonces es un ritmo, de manera que de ahí salimos, pero también allá regresamos, porque es nuestra fuente, pero también es nuestra meta. Y la religiosidad popular, las devociones, no pueden ser distintas, no pueden estar fuera de esta dinámica. Las devociones populares también deben de apuntar hacia la liturgia y también deben de cierta manera venir de la liturgia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la costumbre de que algunas personas se reúnen los domingos a rezar el Santo Rosario después de misa. Saliendo de la misa, venimos a expresar esa, bueno, venimos, me apunto para allá. Pues está invitado. Gracias, gracias. Y algún día les caeré, pero suelo no venir. Pero de la misa sale este deseo de expresar nuestra fe con el rezo del rosario. Y qué bonito es cuando estas devociones populares nos apuntan hacia la liturgia de nuevo, cuando nos invitan a regresar, cuando tiene una conexión, ¿verdad?, con la liturgia. Muchas veces se reúne la gente a hacer alguna forma de oración que apunte hacia la liturgia. Por ejemplo, en las posadas, que nos reunimos a tener una celebración, pero empieza con el rezo del rosario o con alguna peregrinación, un cantito o algo. Pero las posadas son simplemente una manera, una expresión de religiosidad popular de un tiempo litúrgico, que es la novena antes de Navidad. Entonces, ese tiempo litúrgico fuerte, es la parte más importante del Adviento, ¿verdad?, ha encontrado en la religiosidad popular una manera de expresarse
algo especial, algo especial. O también la costumbre que hay en algunos lugares de el fin de semana de Pascua, ir a mojarse. Parece como si fuera puro relajo, parece como si no tuviera nada que ver con la liturgia. Pero la Pascua es la fiesta no nada más de la resurrección de Cristo, sino por ser la fiesta de la resurrección de Cristo, también es la fiesta de nuestra resurrección. También es la fiesta en que recordamos nuestro bautismo. En la misa de Pascua renovamos nuestras promesas bautismales. Entonces el ir a empaparnos es una manera de celebrar nuestro bautismo. De ahí viene. Aunque si le preguntas a la gente que anda mojándose, ¿te estás acordando de tu bautismo? Lo más probable es que nos recuerden alguna otra cosa, pero de ahí viene. Y es importante no perder el sentido de dónde vienen las cosas, porque entonces pues tienen más significado. Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular y, llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos. ¿De quiénes? ¿De los obispos? ¿Del Padre Toro? No. ¿Del Diácono Memo? No, de los obispos y a las normas generales de la Iglesia. Esto es bien importante porque luego empezamos a citar como la autoridad por la razón por la que yo hago algo, es que el padrecito fulano me dijo que así lo tenía que hacer. Pues, ok, pero aquí tenemos al obispo del lugar diciendo otra cosa, entonces... Se tiene que hacer lo que el obispo dice. Exactamente. Ahora sí que Gandaya mata carita, obispo mata padrecito. Lo que dice el obispo, sobre todo el obispo del lugar, es más importante que lo que diga el padrecito, tiene más autoridad que lo que diga el padrecito, especialmente si el padrecito viene de fuera. Esto es lo que dice el catecismo, lo que dice la Iglesia en general. Es algo muy así general, pero los obispos de los Estados Unidos, precisamente porque aquí tenemos una realidad en la que nos reunimos muchas culturas, y la religiosidad popular está muy ligada a las culturas, no nada más de la cultura latina, sino de todas las culturas. Por ejemplo, los filipinos tienen sus propias formas de devoción popular, la gente que tiene sus ancestros en África también tienen sus propias formas de devoción popular, que son muy particulares y igual de buenas que las nuestras. Entonces los obispos de Estados Unidos escribieron también un documento que quisiera tomar algunos puntos para comentar. ¿Vamos bien? Bien. Entonces el documento de los obispos dice: el Papa Pablo VI indicó que hay dos actitudes extremistas que deben evitarse con respecto a las devociones populares. Por un lado, el Papa rechazó la posición de aquellos que desprecian los ejercicios piadosos, los abandonan y crean un vacío que no prevén llenar. Aquí estamos hablando de las personas que dicen: ay, eso de rezar el rosario es una tontería. Es para gente que no sabe hacer otra cosa y por eso lo único que sabe hacer es rezar el rosario. Bien aburrida. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaremos vivos porque hay personas rezando el rosario por nosotros? No nada más es grosero decir eso de que ay, es para gente ignorante, también es incorrecto. Es más ignorante el que dice eso que el que reza el rosario. Y es muy claro lo que dice el Papa, dice, desprecian los ejercicios piadosos, los abandonan y crean un vacío que no prevén llenar. Es decir, ok, está bien, no rezo el rosario, ¿qué quieres que haga? Ah, no, pues no sé, tú ve y toma una clase de algo, no sé, tú sabrás, lee la Biblia. ¿Sí? Y ahora, por otro lado, tampoco aceptó el Papa Pablo VI la posición de otros que, al margen de un sano criterio litúrgico y pastoral,
unen al mismo tiempo ejercicios piadosos y actos litúrgicos en celebraciones híbridas. La norma conciliar prescribe armonizar los ejercicios piadosos con la liturgia, no confundirlos con ella. Así. Ahora con su letra. ¿A qué se refiere esto? Que es bonito ir a misa y terminada la misa venir a rezar el rosario. Pero imagínense que a la mitad de la misa el padrecito diga, momento, vamos a rezar el rosario. Y luego le seguimos con la misa. Pues no. Pues ni aunque sea 12 de diciembre se vale, porque la misa es la misa. Es más, aquí entrarían prácticas como la que tenía un cierto sacerdote argentino, cuyo nombre no quiero acordarme, de rezar una oración a la Virgen María al terminar la misa. Es revolver cosas. La liturgia es la liturgia. Y cuando el diácono dice, y no es porque lo diga el diácono, pero es porque así es, la misa ha terminado, vayamos en la paz de Cristo. Ya se acabó, ya no reces más, ya nada más con el canto te sales y se acabó. ¿Verdad? Si quieres hacer otra cosa, ok, es otro momento diferente, pero no revuelvas la gimnasia con la magnesia. Entonces, ninguna de las dos cosas, ninguno de los dos extremos es sano. Ni el que desprecia a las devociones populares, eso es para gente ignorante, ni el que las estima tanto que las revuelve con la liturgia de los sacramentos, especialmente con la Eucaristía, y mucho menos la misa del domingo. Ahora, muchas devociones están asociadas a los santos, como decían por ahí, la devoción de San Juditas. Entonces, ¿qué dice el documento acerca de esto? Bueno, dice, los santos tienen un lugar especial en el cuerpo de Cristo, que abarca tanto a los vivos como a los muertos. A través de Cristo, nosotros en la tierra permanecemos en comunión tanto con los santos que están en el cielo como con los muertos que todavía están en el purgatorio. Podemos orar por los que están en el purgatorio y pedir a los santos que oren por nosotros. ¿Sí? Es el cuerpo de Cristo, lo formamos todos, porque todos disfrutamos de los bienes espirituales de todos. ¿Sí? Así como en el cuerpo, todas las partes del cuerpo se benefician de lo que hace la otra parte del cuerpo, ¿verdad? La comida que cae al estómago va a nutrir a todo el cuerpo, no nada más al estómago, ¿verdad? Entonces así funciona el cuerpo de Cristo. Las cosas buenas que Dios ha hecho en esta persona en particular son para bien de esa persona y de todos los demás. Por eso podemos hacer oración unos por otros, por eso podemos pedir, oye, pide por mí o pide por favor, vamos a pedir por favor. Porque las cosas buenas que Dios pone en nuestro corazón, ese cariño de, oye, hay esta necesidad, vamos a hacer algo, aunque sea hacer una oración, ¿verdad? Es algo bueno, es un regalo de Dios. Y esa cosa buena puede beneficiarme a mí, pero también puede beneficiar al que tiene la necesidad. Y si eso sucede aquí, en esta tierra, donde hay tantas distracciones y tantos problemas y tantos caminos y espinas y piedras, imagínense cuánto más con los que ya están en el cielo. Literalmente no tienen nada más que hacer. Entonces hay que aprovecharnos de la intercesión de los que ya están en el cielo, pidiéndole su ayuda para que oren por nosotros. Memo, fíjese que yo he tenido algunos problemitas chiquitos en la casa con mi familia, porque a mí me molesta cuando no me molesta, ¿verdad? Pero no me gusta cuando están, ay, que este santo es bien milagroso, y que este santo es, y les digo que no son los santos, sí, y les digo, no, ellos son solamente intercesores. El que hace los milagros es Dios, y me dicen que de qué me sirve que estoy acá metida, y si pienso así. Aquí la comparación que hace Jesús, que nos ayuda a entender cómo funciona esto, es el de la vid y los sarmientos, o vamos poniéndolo en
palabras más contemporáneas, el árbol y las ramas. ¿Sí? Las ramas y las hojas tienen vida porque están unidas al tronco y el tronco tiene raíces. ¿Sí? Si tú mochas una rama, se seca. Entonces, los santos nos pueden ayudar porque están en unión con Cristo. Cristo es el tronco, Cristo es la raíz. ¿Sí? Hay veces que es más fácil colgarse de una rama que del tronco. Que abrazar el tronco. Exacto, exacto. Por eso están los santos, para que nos ayuden cuando tenemos dificultad en acercarnos directamente a Cristo, porque así somos, por alguna razón puede ser. O cuando necesitamos ayudita extra. A nadie le viene mal una palanca. Nunca ha sucedido que a alguien le viene mal una palanca. Entonces, pero efectivamente, el santo por sí mismo, si lo separas de Jesucristo, pues no puede hacer nada. Deja de ser santo. De hecho. ¿Quién quiere compartir a ver quiénes son sus santos favoritos y por qué? ¿Tienen santos patronos favoritos? San José, San José, ¿por qué? porque fue el padre de Jesús y porque murió en las manos de Jesús y es el santo patrono de la buena muerte. La buena muerte, muy bien. ¿Qué? Ahí atrás. San Francisco de Asís, ¿Y por qué? porque dice que hay que amar mucho para olvidarnos. Muy bien, muy bien. Acá, Alejandra, ¿ibas a compartir algo? No, No, sí. No, yo soy muy vergonzosa, no, yo no. Yo soy más mariana, yo... La Virgen María, muy Virgen bien. María. ¿Por qué? Porque siento como que es la más cerquita. Eso es lo que iba a decir, o sea, de la Virgen de Guadalupe yo soy devota, pero ¿estamos hablando de santos o también de la Virgen? También la Virgen. También la Ok. Virgen. la palabra que Es que iba a decir la Virgen de Guadalupe. Sí, la Virgen es la primera, la más perfecta de los santos, pero sigue siendo uno de ellos. Una intercesora. Sí. A mí me gustan mucho los santos, especialmente San Judas Tadeo, porque mi mamá como dice, oh, es bien milagroso, que pídele, que no sé qué tanto. Pero sí, o sea, yo sé que él no me hace el milagro, es Dios, pero igual lo rezo y le pido que abogue por mí. Igualmente a San Miguel Arcángel, San Benito de Asís, que expulsa a los demonios, que dicen, por eso todo el mundo les... Pero, o sea, hay que ver el motivo, por qué. Depende cómo. para qué. Y hay que tener cuidado porque ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque hay veces que, como dice aquí, las devociones populares hay veces que se quieren salir del carril, hay que moverlas, hay que cuidar de eso. Muy bien, y Rosy, ibas a decir algo. No, yo iba a decir que yo soy devota, pero del mero, Ok. del Espíritu Santo, porque cuando mi hijo empezó a enfermarse, pues, a nadie le deseo eso, la verdad. Entonces, yo le hablaba por teléfono a mi hermana a México y me dijo que rezara una oración 3 veces y que esa oración del Espíritu Santo era como una varita mágica, por decir así. Pues yo rezaba esa oración porque mi hijo salíamos a buscarlo, eran las 11 o las 12 de la noche y no llegaba. Yo rezaba esa oración y mi hijo aparecía como en 5 minutos. Yo decía, ay, gracias Espíritu Santo, porque tú sabes que no estoy aquí. Y bien chiquita la oración y del Espíritu Santo. Muy bien. Ahí una devoción al Espíritu Santo es sustancialmente diferente, porque el Espíritu Santo es Dios. Lo que iba yo a decir. Que no es santo. Como dijo Rosy, es el mero mero. Yo le tengo mucha devoción al Padre Pío, porque me puse, cuando venimos al Santísimo, me puse a leer su historia y le pedí algo. Tenía un dolor a un lado y dije, ¿qué es esto? Entonces dije, ok, este es el santo de la sanación. Y por intercesión de él, se me fue el dolor y nunca me regresó. Y le dije, esto es increíble.
pues más fe le agarré, más fe le tengo y más devoción. Muy bien, muy bien. Si se fijan, cada quien tiene diferente afinidad a diferentes santos o santas. Yo, por ejemplo, soy devoto de San Martín de Porres, porque su día es el día de mi cumpleaños, entonces es mi santo patrono. Y Entonces porque debería de llamar Martín. debería de llamarme Martín, sí, pero mis papás no tenían esa costumbre de poner los nombres con el calendario, si no a mi hermano le hubiera tocado ser Guadalupe. Pues sí hay hombres. Sí, no, claro, blancos claro. que llaman Guadalupe. Aquí Claro. está uno. José Guadalupe. José Guadalupe. ¿Sabe que yo también soy muy devoto del Padre Pío? No sé por qué, pero y luego descubrí que tiene el mismo día que nació, el 25 de mayo. El que nací yo, pues todavía más, todavía. Todavía más. Que se participaba. Otra de las santas a la que yo le tengo devoción es a Santa María Magdalena, porque creo que la hemos tratado muy mal durante muchos siglos. La hemos calumniado, porque María Magdalena nunca fue prostituta. Y María Magdalena fue la primera persona que vio, que experimentó a Jesús resucitado. Y si creemos que la iglesia es la familia de las personas que han experimentado en su vida el misterio pascual de Cristo, a Cristo muerto y resucitado, pues por un par de horas ese domingo a media mañana, María Magdalena era toda la iglesia, porque ni los apóstoles habían experimentado la resurrección todavía. Entonces, María Magdalena es una persona a la que tengo mucha admiración y mucha devoción. Y la tercera que quiero mencionar, porque vamos a estar hablando de ella de aquí a septiembre, es a Santa Febe. Febe es una persona que San Pablo en la carta a los romanos identifica como diácono de una de las iglesias que él atendía. Y de hecho Febe era la que iba a llevar la carta que él escribió a la iglesia de Roma. Y esto me recuerda que la iglesia camina y se mueve porque no ha llegado a su destino. Le falta, aprende, se equivoca y rectifica, se cae y se levanta, como todos nosotros. La iglesia en algún momento dejó de ordenar a las mujeres como diáconos, pero ahora tenemos la oportunidad con el sínodo de volver a darle una revisada a ese asunto. Y no es que, porque pueden decir, es que la solución con la dignidad de la mujer no es clericalizarla, no es hacerla clérigo. Pues no, pero eso ayuda. Sí, lo ideal sería que la iglesia estuviera completamente desclericalizada, pero no lo está. La realidad de las cosas es que la autoridad de la iglesia sigue estando con las personas que han recibido el sacramento del orden. Entonces, mientras eso siga así, pues el excluir a las mujeres del sacramento del orden es excluirlas también de la autoridad real en la iglesia. Ahora, quiero que quede constancia, especialmente en el video, que nadie está hablando de ordenar mujeres sacerdotes. Ese es otro tema aparte. Y los que tengan una opinión acerca de él, o en favor o en contra, ese es otro tema aparte. Porque los diáconos no somos sacerdotes, los diáconos somos diáconos. Entonces, el tema que está en la mesa es el ordenar mujeres al diaconado, no al sacerdocio. Ese es otro tema para otro día. ¿No puede decir definición de diácono? Un diácono es un ministro ordenado que se enfoca a actividades de servicio mediante la proclamación de la palabra, el servicio del altar y el
liderazgo en obras de justicia y caridad. Originalmente eran los que hacían la administración de la iglesia, ¿no? Originalmente sí, los diáconos eran los que se encargaban de los bienes materiales de las iglesias. El obispo se dedicaba a los asuntos pastorales y espirituales y el diácono se dedicaba al business manager de las diócesis y arquidiócesis. Precisamente porque con los bienes materiales es con los que se hacen las obras de caridad y de justicia. O sea, justicia y caridad no se hacen con oraciones, se hacen con billetes, con despensas, con cosas materiales. Entonces, pues por eso naturalmente el diácono era la persona que naturalmente se prestaba a esos asuntos. En especial Febe, una de las cosas que menciona Pablo es que Febe era la que le firmaba los cheques, o sea, las cosas que él necesitaba gastar, ¿verdad? Pues Febe era la que tenía la autoridad para autorizarle a Pablo esos gastos. Muy bien, pues vamos a seguir. Dice, además de lo que los santos pueden hacer por nosotros con sus oraciones, la misma práctica de venerar a los santos hace un gran bien a aquellos que están consagrados a los santos. Al amar a los santos, fortalecemos la unidad del entero cuerpo de Cristo en el Espíritu. Esto nos lleva a todos más cerca de Cristo. Es decir, los santos son santos por algo, ¿no? Porque su vida refleja los valores del Evangelio de Jesucristo. Entonces, no solamente el rezarle al santo porque nos conviene, sino también admirar y tratar de imitar el ejemplo de los santos, porque eso nos hace mejores cristianos. Entonces, esas es como las dos caras de la moneda de la devoción a los santos. Sí, pedir su intercesión, pero también aprovechar su ejemplo. La cosa es que casi la mayoría de las devociones, en este caso de las veneraciones a los santos, es que siempre terminan en eso, en pedidera. Pero o es que es el milagroso porque me concede, me da, siempre es recibir algo. Pero casi muy pocas veces, y qué bueno que lo remarcas, es imitar al santo o a la santa para tener una vida más parecida a ella. O yo quiero ser como, pues, no sé, San Martín de Porres, que se dedicó al servicio y sin queja, llegar a ser como eso. Esa es la parte donde se pierde el sentido de que no, de tener una devoción por un santo, porque también implica compromiso. Claro. Así es. Como que hay muy pocas cosas que nosotros podemos hacer por los santos, o sea, no puedes decir de que es que yo le pido, pero también doy esto, porque pues ellos ya lo hicieron, ellos ya no tienen ninguna necesidad. Pero creo que una manera de corresponder a pues el favor de pedir por nosotros es precisamente imitar su ejemplo, es decir, tu vida como discípulo de Jesús sigue dando frutos en mí porque tu ejemplo me ayuda a mí. Entonces, de alguna manera eso pues engrandece al santo de una manera relativa porque pues ya está en el cielo, no necesitan más grandeza que la que ya tienen. Pero sí está bien llevarles flores. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto, cualquier expresión de devoción y de cariño que sea prudente, como llevar flores, es bonita, prender una veladora, rezar alguna oración de acción de gracias por la intercesión de los santos. O hay veces que se escucha, muy rara vez, pero sí se escucha que la intención de la misa, ¿verdad? A la Virgen de Guadalupe en acción de gracias por un favor recibido. Okay. Aunque ella no necesita misa. Pero en acción de gracias. En acción de gracias.
los que necesitamos ser agradecidos somos nosotros, ¿verdad? Y cuántas veces esos favores que los santos nos alcanzan. Sí, chido. Gracias, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima vez, exacto. O sea, pero ni siquiera detenerte a decir gracias. O sea. Muy bien. En algunos casos las devociones populares se basan en revelaciones privadas, no en la revelación pública. La Iglesia distingue entre revelación pública, que Dios ha dado a la Iglesia en su conjunto y a la que todos los fieles están sujetos, y revelaciones privadas que Dios ha dado a un individuo o a un grupo particular y que no implica obligación sobre el resto de la Iglesia. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón, la Virgen de Fátima o de Lourdes. Estas devociones que mencioné se basan en una revelación privada. Dios, directamente o por medio de la Virgen o por medio de algún santo, le dio a conocer un mensaje a alguien en particular, y ese alguien en particular se dio a la tarea de difundir esta devoción. Por ejemplo, Dios por medio de la Virgen le dio a Juan Diego un mensaje particular, y Juan Diego se dio a la tarea de difundir el mensaje y la devoción a la Virgen de Guadalupe. Pero eso es algo particular de Juan Diego. Y así como tenemos como católicos la obligación de creer en las cosas que están en la revelación pública, por ejemplo, en el dogma de la Santísima Trinidad, todos tenemos la obligación de creer en eso. Si no creemos en la Santísima Trinidad, no somos católicos. En la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, todos tenemos la obligación de creer en eso. Si no creemos en la presencia de Jesús en la Eucaristía, no somos católicos. Pero las revelaciones privadas no son obligatorias. Nadie tiene la obligación de creer en la Virgen de Guadalupe. Una persona puede, con todas las de la ley, decir, esos son puros cuentos de los monjes españoles que querían engañar a los indígenas y les dieron a tole con el dedo y les pintaron una imagen y para convertirlos y para convencerlos, y yo no creo nada de eso. Una persona puede decir eso y seguir siendo un buen católico. Entonces, no se peleen por cosas que no tienen que pelearse, por cosas que no son motivo de pleito. Ahora, yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe, yo no estoy diciendo que yo soy una de esas personas que puede hacer eso y no. Pero, por ejemplo, no soy muy devoto de la Virgen de Fátima o de Lourdes. Como dicen por ahí, not my cup of tea. ¿Igual de los santos? Igual de los santos. No estás obligado a ser devoto de los santos. ¿Sí? Con respecto de los santos en general, incluida la Virgen, lo único que tenemos obligación es de creer que están en el cielo. ¿Y con respecto a qué? ¿Virgen María? Nada más hay una persona que parió a Jesucristo. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen es la misma persona. No, bueno, en este caso usted dice que no estamos obligados a un Virgen de Guadalupe o de Fátima. Entiendo que es la misma persona, pero cuando nos referimos directamente, específicamente a María. Bueno, con María tenemos, de hecho, 4 cosas que tenemos que creer. La primera es que es la Madre de Dios, porque Jesús es Dios, entonces la Madre de Jesús es la Madre de Dios. La segunda es que permaneció virgen antes, durante y después del parto, perpetuamente. La tercera es que fue concebida sin la culpa del pecado original, lo que llamamos la Inmaculada Concepción. Los papás de la Virgen, Joaquín y Ana, cuya fiesta fue hace unos días, ¿verdad?, concibieron a la Virgen María de forma natural, es decir, mediante relaciones sexuales. No es que la Virgen haya sido concebida virginalmente. O sea, porque Jesús fue concebido virginalmente y la Virgen fue concebida virginalmente, y entonces, bueno, pues, ¿cuándo le paras? No. Nada más Jesús fue concebido virginalmente. María fue concebida por medios naturales, pero desde el
momento primero de su concepción, Dios la preservó de toda culpa del pecado original. Ese es el tercero. Y el cuarto es que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida. Hay dos opiniones teológicas. Una es que María murió y fue llevada al cielo con una forma de resurrección. Eso es lo que piensan los cristianos de tradición oriental, y es lo que yo creo que hace más sentido. Y la tradición occidental es que María simplemente en algún momento dio el paso de este mundo al que sigue, llevada por su hijo, lo cual no está mal, pero no hace mucho sentido. Si Jesús tuvo que experimentar la muerte, porque María no tendría que haberlo experimentado. Pero cualquiera de las dos opiniones es aceptable, porque el resultado es el mismo: María en el cielo en cuerpo y alma. Entonces, esas cuatro cosas son las que necesitamos creer sobre la Virgen, pero no necesitamos rezarle, no necesitamos creer que la imagen o esta o la aparición aquella. Esas son las cuatro cosas que necesitamos creer sobre la Virgen, nada más. Yo tengo una pregunta sobre la Virgen. Dice, la Virgen es la Virgen María, la mamá de Dios, y siempre sabemos que es la Virgen María y la Virgen de Guadalupe, que pues yo tengo muchos votos como de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero siempre he pensado, ¿por qué cuando es el 12 de diciembre no se celebra la Madre de Dios, que es la Virgen María, sino la Virgen Guadalupe? Lo que pasa es que Guadalupe es un apodo, Okay. ¿verdad? Es el nombre de la La Virgen es María, y si leemos el Nican Mopowa, que es el relato de las apariciones, ella se identifica como tal: yo soy la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Es la misma. Nada más hay una persona en toda la historia de la humanidad que parió a Jesucristo, una sola persona, nada más, María de Nazaret. Entonces, el lunes se viste de estrellas, el jueves se viste de azul, o sea, cómo se viste y cómo se presenta y qué es lo que dice, pues cambia, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque es una persona, pero es la misma persona, es la misma persona. Por ejemplo, hay 35,000 religiones. En todas las 35,000 religiones, ¿cuántos Jesucristos nacieron? No, bueno, Jesucristo es una persona histórica. Exactamente. Jesús de Nazaret es una persona histórica. Entonces, hay mucha gente que le gusta jugar es que hay un mito parecido en esta otra religión y en esta otra religión y en esta otra religión. Pero más allá de los mitos alrededor del nacimiento y la vida de Jesucristo, Jesús de Nazaret es una persona histórica de quien tenemos evidencia histórica de su existencia. Entonces, otra religión, por ejemplo, los chinos, los japoneses, pueden poner un Buda. Esos son nacionalidades, esas no son religiones. No, pero pueden decir que es Jesucristo. No pueden decir que es Jesucristo, ellos piensan que es un Buda. Que es su Dios de ellos, ¿verdad? No, Buda no es Dios. ¿Qué Buda es es un ser humano que avanzó a la iluminación que ellos buscan. Pero los budistas no creen que haya un Dios personal como lo creemos. O los hindúes, los judíos. el hinduismo también creen en sus dioses. Es más complicado que eso. El hinduismo cree en un Dios que se manifiesta de múltiples maneras y que habita en la creación también. No es panteísmo, es panenteísmo, pero es más complicado. El hinduismo sí cree que hay un solo Dios, pero con muchas manifestaciones. Una pregunta. No es tan diferente de lo que creemos los cristianos. Pero por ejemplo los budas, yo hablo de los budas, cuando personas piensan que les hace un milagro, como, me hizo este milagro y me trajo mucha suerte. Y uno, ¿qué puede decirle a esa persona porque él piensa que esa cosa le está ayudando? ¿Es pecado eso? Es pecado si uno lo hiciera, pero si esa persona lo quiere hacer y le funcionó, pues felicidades, ¿no? Qué bueno, me alegro por ti. Memo, yo tengo una pregunta. Yo tengo un Buda y me lo regalaron y yo lo puse afuera en mis plantas. Que porque me va a dar dinero, pues hay que me dé dinero. No, pues le va a dar dinero a las plantas.
dejaron en la alacena, pues ahí los dejé, o sea, Mira, Dios es más grande que todos estos chunches. pero no, o sea, no es necesario que llegue a mi casa y ahí eso no existe y lo tiren, ¿no? No. O sea, Si lo quieres considerar es como, que lo tengo si lo quieres considerar como un adorno, sí. pues es un adorno. Además, lo más probable es que no sea un Buda. Es un mono panzón. No, ese no es Buda. Ese es un dios de la fortuna, de la religión ancestral de los chinos. El budismo es otro asunto diferente. Buda era una persona delgada, esbelta. Sí. El que se parece a mí es otro. Nada más que lo pintaron diferente. Lo que pasa es que en nuestra ignorancia, ¿verdad? Le decimos Buda a cualquier mono que venga de aquella parte del mundo. Incluso me lo habían regalado con un platito y lleno de monedas como de pennies y al final el plato se me quebró y el gastó el dinero. Pues ojalá que te hayas quedado con los pennies para que no se... De algo servirán, de algo servirán. Pero no necesitan llegar a sus casas y, esto no es cristiano, vamos a echarlo para afuera. No. Pero Lo que tampoco tienen me- que hacer es, o sea, lo que sí tenemos que hacer es entender qué cosas pertenecen a nuestra tradición y qué cosas no, ¿verdad? No podemos empezar a tenerle devoción al dios chino panzón o al Buda o sea, porque no pertenecen a nuestra tradición religiosa. Ya estaríamos mezclando cosas que no son compatibles. Es como quererle echar agua al tanque de gasolina. Les aseguro que le va a hacer daño a su carro. ¿Sí? Entonces, la gasolina es buena, el agua es buena, pero no revueltas. En su tanque cada Oye, no, perdón, yo quiero hacer una pregunta. Que los judíos todavía están esperando que venga Jesucristo. A ver, dígame eso, yo no entiendo eso. Cuando hablamos de otras religiones, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que los católicos tenemos un problema. Los católicos tenemos una autoridad central, el Papa, ¿verdad? Y tenemos nuestras creencias perfectamente bien documentadas. La Sagrada Escritura y los documentos conciliares y los documentos papales. En blanco y negro. ¿Quieres saber lo que la Iglesia Católica cree? Ahí está. Nada más es ir a las fuentes correctas, pero ahí está. Ninguna otra religión es así. Entonces, los judíos no tienen una autoridad central doctrinal. Entonces, hay quienes profesan la religión judía y piensan que el Mesías todavía no ha llegado. Hay quienes profesan la religión judía y piensan que la idea del Mesías no se refiere a una persona, sino se refiere al pueblo de Israel en su conjunto. Hay algunos judíos que, bueno, ellos se dicen judíos, pero los demás judíos no creen que sean judíos, pero son judíos y creen que Jesús es el Mesías. Entonces, pero no son cristianos, católicos, evangélicos, de mormones, testigos de Jehová, son judíos que creen que Jesús es el Mesías. Los demás judíos no los consideran realmente judíos, pero no hay nadie que tenga la autoridad de decir esto sí va y esto no va. Cada rabino tiene la autoridad de hacer un comentario sobre las escrituras, sobre el Talmud, sobre las diferentes fuentes doctrinales del judaísmo, y la autoridad de un rabino no es más grande que la autoridad de ningún otro rabino. Entonces, cada quien tiene su... Y lo mismo pasa con casi todas las religiones. No hay una autoridad central en la doctrina, entonces no podemos hacer ese tipo de comparaciones de que nosotros creemos esto y ellos creen aquello. Tenemos que siempre tomar en cuenta de que algunas personas que dicen profesar esta religión creen tal o cual cosa, pero como no hay nadie que les pueda decir sí puedes creer eso o no puedes creer eso, pueden creer lo que ellos exacto, entonces no puede decir uno es que todos los judíos, no. Es que todos los musulmanes tampoco, es que todos los budistas no. O sea, que ellos no creen en el Nuevo Testamento. Los judíos,
Bueno, los que creen que Jesús es el Mesías, pues sí, pero los que no creen, pues no. Así como los cristianos no creemos en el Corán. Los judíos no creen ni en el Nuevo Testamento ni en el Corán. Ok, seguimos. La revelación pública ha sido transmitida en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición, que juntas constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Esta es la revelación que le fue dada a la Iglesia entera y debe ser recibida en la fe por todo el pueblo de Dios. Es completa en sí misma y no necesita ser complementada por revelaciones posteriores, porque esa es otra cosa que se pone de moda. Es que allá anda la vidente diciendo que ahora sí ya llegó la verdad definitiva, ahora sí ya, esta es la neta del planeta. Lo que está en la Biblia es lo que está en la Biblia y está muy bien, pero esto es sí la verdad definitiva, la última palabra de Dios. La última palabra de Dios es Jesucristo. Todo lo que Dios tenía que decirnos, de todos los temas del mundo, nos lo dijo en Jesucristo. Si Dios no nos lo dijo en Jesucristo, Dios no tiene nada que decirnos acerca de él. Las revelaciones privadas son diferentes, pues se refieren a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento. Una visión o cualquier otra clase de comunicación milagrosa proveniente de Dios, de María o de otro santo está en esta categoría. Las revelaciones privadas son dadas a un individuo o grupo pequeño, no a la iglesia en su conjunto. En consecuencia, aunque pueden dirigirse mandamientos específicos a un individuo o grupo pequeño, no se impone ninguna obligación de asentimiento de fe católica sobre la iglesia en su conjunto. Incluso cuando una revelación privada se ha propagado por el mundo entero y ha sido reconocida por la iglesia en el calendario litúrgico, la iglesia no hace obligatoria la aceptación del relato original o de las formas particulares de piedad que surjan de ella. ¿Sí? Aunque el Día de la Virgen de Guadalupe lo celebramos en nuestro calendario litúrgico, de todas maneras nadie está obligado a creer que la Virgen le habló a Juan Diego, ni que se pintó milagrosamente la imagen, ni nada de eso. Las revelaciones privadas no tienen la misma autoridad que la revelación pública. La revelación pública exige nuestra fe, las revelaciones privadas no. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva en Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en cierta época de la historia. Es decir, la Virgen de Guadalupe no vino para complementar la revelación o mejorar la revelación de Jesucristo. Vino para ayudarnos a los habitantes de esta tierra a vivir el evangelio que ya nos había dado Jesús 1500 años antes, pero a vivirlo en nuestra circunstancia histórica, aceptarlo en nuestra circunstancia histórica. Pero como las revelaciones de Fátima y las cartas de Fátima y eso, ¿esas son públicas o privadas? Son privadas. Cualquier cosa que sucedió después del Nuevo Testamento es privada. Entonces, ¿no es cierto? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no tienes la obligación de creerlas. Pues decir, yo no creo que la Virgen se le apareció a los niños en Fátima, ni que el sol se movió, ni que nada. Yo no creo nada de eso. Pues no hay problema, o sea, no tienes la obligación de creer. Memo, Sí. para estar claros, usted está diciendo que es no creer en las apariciones, no creer en la Virgen, ¿verdad? Hay cuatro cosas que necesitamos creer de la Virgen. Sí. Que es la Madre de Dios, que permaneció virgen siempre, que fue concebida sin pecado original y que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Eso es todo lo que necesitamos creer de la Virgen, nada más. Sí, pero yo digo hay veces que nos confundimos y a lo mejor vamos a salir diciendo, no, Memo dijo que no teníamos que creer en la Virgen. No, sí tenemos que creer en la Virgen, estas cuatro cosas. O en las apariciones. Pero en las apariciones y en nada que tenga que ver con la aparición específica de Guadalupe o de Fátima o de Lourdes. Por ejemplo, yo no tengo la obligación de creer que el agua de Lourdes es curativa. Aunque vengan 400 personas a decirme que ellos se metieron al agua en Lourdes y se curaron de no sé qué, yo no tengo la obligación de creerles.
Si a mí no me convence, no es asunto de fe. Y no lo hace ser un mal católico. Y no me hace ser un mal católico. A lo mejor me hace ser una mala persona. Pero Ante los ojos de los que están Pero es que son bonitas las apariciones. exacto, o sea, yo no estoy diciendo que no hay que creerlas. Por No son ejemplo, obligatorias. mi fe ha sido grandemente moldeada por mi devoción a la Virgen de Guadalupe. Y yo creo que la Virgen le habló a Juan Diego. Y creo que su imagen fue pintada milagrosamente. Pero eso lo creo porque me da la gana creerlo, no porque la iglesia me obligue a creer. Y hay gente que no lo cree. Y hay gente que no lo cree y pueden seguir siendo católicos y no hay ningún problema. O sea, Memo, lo que está diciendo que podemos ir los dos a ver la imagen a la basílica. Si él no cree, yo no tengo por qué juzgar, o sea, soy yo. Sí. O sea, usted nos dice, hay que creer Estas cosas. cuatro cosas. Ya de ahí, Ese es el- tú tienes tu fe, volvemos a lo mismo, es mi fe. Exacto. No puedo asegurar algo que no vi, es mi Sí. fe la que yo aseguro. Sí, tú puedes ver una imagen pintada milagrosamente por la mano de Dios y él puede ver una pintura común y corriente. Y ninguno de los dos tiene más razón que el otro, desde el punto de vista de la iglesia, lo que la iglesia te pide creer. Se respetan las dos Exacto, versiones. exacto. Se respetan las dos versiones. Pues yo creo que ahí en la pila de la iglesia se reflejó la Virgen. ¿Miró? ¿De ese? Se hizo esa como de El la agua Virgen. cuando cae ahí en la puentecita, la silueta. Ah, en el bautismo. Ah, la pila del ya, la bautismo. pila bautismal. Ajá. Ok, bueno, pues se respeta su Tú la opinión. miras, tú miras una virgencita para gente que no miras. Yo no veo más que una mancha de... Claro. No, pues sí Solita. está la mancha, pero está parecida. Se la respeta, Alejandra. Hay que tener cuidado porque también se puede caer en la trivialización, es decir, si la Virgen empieza a parecerse en pan tostado y en quesadillas y en... Pero qué bonito, eso ¿no? eso no es bonito, le quita su lugar a la Virgen. Ya. ¿Sí? La Virgen no es la señora de las quesadillas, la Virgen es la madre de Dios. No, pues sí. Entonces hay que tener cuidado porque empezamos a trivializar, a hacerlo como cosa de todos los días. Ah, mira, se me apareció la Virgen. Pero Memo sí se miraba antes mucho de que se aparecían los árboles, en los troncos. Sí, yo estoy de acuerdo que hay gente que tiene una imaginación muy prolífica, muy buena, pero no hay que tener una sana dosis de escepticismo. Vamos a hablar sobre eso. Dice, las revelaciones privadas son juzgadas siempre según su conformidad con la revelación pública, particularmente con las Sagradas Escrituras, y no a la inversa. Es decir, los pájaros no le tiran a las escopetas. La Biblia es la norma. Y si lo que esta aparición o esta revelación, lo que sea, dice, está conforme con lo que dice la Biblia y la tradición de la iglesia, entonces puede ser que sí. Pero si no está de acuerdo, pues entonces no. Y una virgen que se aparece en la pila bautismal o en el árbol, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo podemos determinar si eso está de acuerdo con la revelación pública? No hay manera de hacerlo, porque no hay ningún mensaje. Entonces, la Virgen de Guadalupe no llegó y se presentó y, miren, dio un mensaje en especial bien claro, está por escrito. La Virgen de Fátima también, la Virgen de Lourdes también, la Virgen en África, ¿cómo se llama? Quivejo, la Virgen de Quivejo también. Eso no lo había escuchado. Sí. Es muy bonita. Pero siempre hay un mensaje, siempre hay algo que, bueno, ahora este es el rollo de ahora y de aquí. No se aparecen por aparecerse. No nomás porque, ay, me voy a tomar un selfie con la pila bautismal. No. Así no funciona. Pero por ejemplo en Medjugorje, que se aparece todos los días a las 5 de la tarde. Muy buena pregunta. Las apariciones de Medjugorje no están aprobadas por la iglesia. Y lo más probable es que nunca lo estén. O sea, los muchachos de Medjugorje fueron unos muchachos que encontraron la manera de hacer dinero y de darse una vida de reyes, de alguna manera explotando
ingenuidad de la gente, pero ahí no hay nada sobrenatural. Ningún obispo del lugar ha opinado que ahí hay algo sobrenatural. La iglesia... Pero a la gente le encanta. A la gente le encanta. ¿Y qué es eso, Memo? Medjugorje es un pueblito en Croacia, ¿no? En Croacia. Donde la Virgen lleva apareciéndose 40 años. Todos los días a las 5 de la tarde. Y si los videntes van a otro lado, la Virgen se aparece en donde está el vidente a las 5 de la tarde, hora local. Son 4 y tienen una de ellas tiene 40 años viéndola todos los días y hay otras que dicen que no lo vieron por 20 años, por 10 años y ya no la ven, porque está la película de Medjugorje, yo la fui a ver ahora. Y hay algunas cosas que precisamente con este criterio de, bueno, esto de que está diciendo supuestamente la Virgen aquí es compatible con el Evangelio de Jesucristo, y hay algunas cosas que no tanto. Entonces, por eso la iglesia nunca lo va a aprobar. Ahora, la iglesia ha sido bien clara de decir, la gente puede ir a Medjugorje, puede hacer peregrinaciones y como puedes hacerla a cualquier otra iglesia del mundo, ¿verdad? Yo puedo hacer una peregrinación a mi parroquia de Guadalajara, no porque se esté apareciendo la Virgen, sino porque es un lugar importante para mí, para mi fe. Bueno, si Medjugorje representa algo importante para ti, para tu fe, por alguna cosa, pues está bien que hagas una peregrinación. Pero nadie está autorizado por la iglesia ni para creer ni para promover las apariciones de Medjugorje como un evento sobrenatural. Es un show. Una pregunta, ¿qué hay de cierto que el malo se puede también manifestar en ¿El mal? una aparición? O sea, el malo, el diablo. ¿Cómo se llama? El diablo. Sí. Que se puede manifestar en una virgen, en un santo. O sea, en una imagen. Sí, pues sí. O sea, como dice ella que miró en La pila bautismal, la Virgen. que miró, puede ser eso. No, bueno, no, pero ok. O no miré, nomás está La mancha, cuando entren a la iglesia la próxima vez, a la mera entrada está la pila bautismal, está la parte de arriba donde está, y luego está la parte de abajo, de la grande, la pileta, y de la parte de arriba donde está el basin, cae un chorrito de agua, y a lo largo de los años ha manchado la piedra, y obviamente pues la mancha tiene la mancha normal de una humedad, exacto. Todas las manchas de humedad son iguales. Pero sí, o sea que el diablo puede manifestarse como en una virgen o en una, porque pues no sé, eso me contaron. Yo diría que vamos a suponer que no. Vamos a decir que no hasta que se demuestre lo contrario. En general, con toda la actividad que tiene que ver con el demonio, lo más saludable es no creer que sea una actividad del demonio hasta que se demuestre lo contrario. Por eso la iglesia no anda echando exorcismos a diestra y siniestra. La iglesia se toma mucho tiempo y una investigación muy concienzuda para que el obispo, que es el único que puede autorizar un exorcismo, lo autorice. Yo no he sabido de ningún exorcismo autorizado en los 51 años de vida que tengo. Porque yo no he sabido de ningún caso que pase el criterio. El criterio tiene que agotarse las posibilidades de una explicación natural. Memo, eso que ella preguntó, yo lo he escuchado de los hermanos separados. Si creen que si a nosotros se nos aparece la Virgen, ¿por qué no se nos aparece el diablo? no, se nos está apareciendo el diablo a través de ella. No, sí. Que no es la Virgen, sino que es como la película que sacaron hace un par de años que al final sí, y eso o cualquier otra imagen o cualquier otro santo. esa es una postura maliciosa.
porque ahí lo que entra es un cierto odio de la religión católica, ¿verdad? Y decir es que esos están endemoniados. Uy, si yo les platicara cuántas personas piensan que yo estoy endemoniado. Oye, Memo, mi Pero hoy no vinieron. Mi hijo que está enfermo me dice, ma, yo creo que a mí me hicieron un mal, dice, por eso yo estoy así. Ajá. Ay, mi hijo, pues si esas personas te hicieron algún mal, mira, hay un Dios y Diosito va a hacer justicia. No, pero no, yo siento las enfermedades existen, sí. las enfermedades pues existen y son naturales. Parientes que tienen esta enfermedad, o sea que Claro. mi hijo tiene eso porque Hay un componente genético. Y Sí. el psiquiatra dijo que lo que él tenía era genético. Exacto, exacto. Y no le podemos colgar al diablo el milagrito. Entonces, ¿usted no cree que haya, por ejemplo, por qué son las misas como de sanación? Porque si alguien supuestamente le hizo mal y entró en el espíritu y todo eso, lo que dicen, ¿no? No. Las misas de sanación son para recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Cualquier otra cosa es una devoción popular que no es obligación Y tenemos que aceptar ni acordar que en creer. todas las misas podemos encontrar la sanación. Exactamente, exactamente. La Iglesia Católica tiene un sacramento de sanación, la unción de los enfermos. Las misas que organizan grupos, sobre todo grupos carismáticos como este, donde hay gritos y alaridos y desmayados, ese es puro show. Entonces los padres que vienen a hacer... Son gente que vive del show, cobran por celebrar esas misas, ¿no? Sí. Sí. Son como los muchachos de Medjugorje, encontraron una manera de hacer negocio con la fe de otros. Good for them, pero conmigo no. Pues yo no soy cliente, yo no soy cliente de eso, yo no tengo tiempo para esas cosas. La fe católica es demasiado grande, así como es, como para todavía estarle echando estas otras cosas. No, pues Okay. no tiene nada que ver el tema. Ella me está preguntando que si en la Biblia habla de los demonios. Yo, claro que Sí habla de los demonios, pero también hay que entender que ese es el lenguaje que tenían las personas de ese lugar y de ese momento. Hay muchas instancias en las que las personas pensaban que se trataba de una actividad demoníaca, cuando ahora sabemos que son enfermedades mentales, como la epilepsia, como la esquizofrenia. En ese entonces la gente creía que era actividad del demonio. ¿Por qué? Porque nada más había dos posibles razones para que una persona tuviera una enfermedad así: o porque era un castigo por sus pecados, o porque había un demonio atacándola. Entonces las personas que sabían, pero es que esta es una persona buena, no ha hecho nada que merezca un castigo así, entonces no puede ser el castigo por los pecados. Entonces la única otra explicación es que un demonio la está atormentando. Entonces en varias ocasiones en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, las posesiones diabólicas son más probablemente casos de enfermedades mentales que realmente de posesiones diabólicas. Ahora, yo no estoy diciendo que no las puede haber. Yo lo que estoy diciendo es que yo nunca he visto una. Ni queremos ver. O sea, y la iglesia no me obliga a creer en las posesiones diabólicas. No es un dogma de fe que el diablo pueda poseer a las personas. Hay dentro del Vaticano hay un departamento de exorcismo, pero no es como el departamento de vamos a hacer, vamos a sacar demonios. No hay un departamento. Hay personas que se dedican a estudiar estas cosas, que tienen más tiempo que yo para hacerlo. Cada diócesis y arquidiócesis en teoría debe tener un exorcista designado por si se ofrece. Pero vuelvo a lo mismo, aquí en Los Ángeles ni siquiera sabemos quién es y no sabemos si se ha ofrecido ni una sola vez.
porque no es asunto de nosotros, o sea, levante la mano que esté poseído por el diablo. ¿No? Entonces, ¿cuál es el...? Memo, pero hace mucho tiempo. Cuando me enojo ella dice que sí. Hace mucho tiempo. Ella lo asegura, ¿eh? ¿Ya viste que no? No es cierto. Hace mucho tiempo a mí me invitaron a un grupo, supuestamente estaban haciendo el grupo de oración en Santa Julia. Entonces ahí me invitaron que porque iba a haber eso que estaba como que iban a ajá. ¿Exorcismos? No. No puede haber como que iba a ir alguien a como que sin hacer oración de sanación y que no sé qué. De intercesión, mire. Y no Hay quienes le llaman oración de liberación. Creo que sí. Es jugar con fuego. Pero entonces ahí, cuando yo no fui, pero la persona que me invitó resulta que tenían al frente a la persona que supuestamente no sé qué, y se le pasó al muchacho lo que a la persona se le salió, que era algo malo, porque después el muchacho ya no podía dormir y que no sé qué. Quedó traumado. Puede que sí sea cierto. No, la mayoría de las veces, yo no estuve tampoco en esa ocasión, pero la mayoría de las veces los padrecitos o las personas que se dedican a este negocio no vienen solos, traen a su equipo, traen paleros que se ponen entre la gente a ser parte del show. Y ellos hacen y les echan el agua bendita y ya estoy bien, me salió muy bien, ¿verdad? Sí. Hasta yo me espanté. ¿Quién me dijo que era palero? Pero la mejor liberación que podemos tener, venir a confesar y arrimamos a la confesión. Exactamente. Ninguna de estas cosas pueden ser más que los sacramentos. Pues yo... Referente a lo que ella dice, yo antes de que cambiaran el viernes el grupo de oración, yo he ido muchas veces a Santa Julia al grupo de oración y sí vienen y hacen la oración, sobre todo por lo de la renovación carismática. Pero lo que tú dices, yo nunca lo he visto que haya pasado, y por mi experiencia y por lo que ya he estudiado un poco, no pasa. El problema que yo tengo ahí y que yo he visto en mi experiencia es de que cuando las personas que están en ese grupo o las que invitan, si no saben lo que está pasando, entonces lo interpretan se confunde. Ajá, Exacto. una señora, hubo un retiro de familias, y después vi a una señora que fue y me dice, estaba un señor y le estaba dando un infarto y que quién sabe qué, y me quedé, yo no fui esa vez, pero ella me platicó y me platicó y lo dejaban, ella pensó que el señor le estaba dando un infarto y dice que hasta le habló a los bomberos, pero entonces pasan cosas, si le pasó, otras personas dicen, no, es que andaba tomado y no sé qué. El chiste es de que yo dije, yo no fui, yo no estuve ahí, no sé qué pasó. Ahora, hay personas pero entonces, cuando pasan todas esas cosas, la gente lo interpreta, lo malinterpreta. Y la gente que no sabe, y eso es la primera vez que va, se espantan. Y salen hablando. Y luego salen hablando cosas que no son. O se apantallan y ahora creen completamente en lo que vieron, pero sin entender que lo que vieron es un show que tenía un guión que ya se había escrito y que a tal hora vas a venir y te vas a desmayar ya estaba planeado. Pero ella era como... Sí, yo no estoy diciendo que esta persona, yo lo que estoy diciendo es que estas cosas tienen un efecto dominó. Empieza uno y se le contagia al otro. ¿Por qué? Porque ve lo que está pasando y se impresiona y es que le está dando un ataque, entonces a mí me va a dar también un ataque y se va haciendo lo que llamamos presión de grupo, histeria colectiva. Sugestión. Ahora, muchas de estas personas, sobre todo las que hacen bien su trabajo, porque para todo hay gente profesional y gente chambona, la gente profesional que hace oraciones de sanación y eso, no nada más lleva a sus paleros,
Ellos tienen estudios de programación neurolingüística, de técnicas de hipnosis, Se preparan para hacer. exacto, o sea, ellos saben lo que están haciendo, de eso viven. Mal harían si no. Entonces, pues sí, es desafortunadamente no es extraño que gente vaya, se apantalle y diga, no, pues es que aquí sí, esta es la mera neta del planeta, porque se levantó de la silla de ruedas. Pues sí, porque se sentó en la silla de ruedas con sus propias piernas. O sea, ¿se acuerdan lo que le pasó a la señora que aquí en el grupo que andaba por aquí hace unos años la levantaron? Se cayó y acabó más lastimada de lo que estaba antes. ¿Sí? Lupita se llama. Lupita, pues ya no la he visto, entonces a lo mejor, no sé, A lo mejor ya Dios no lo cambió. quiera. Pero sí, o sea, tenía su problema con su rodilla y después prácticamente no podía caminar. ¿Por qué? Porque la levantaron, porque el Señor Jesús te está levantando, y sí se levantó, pero pues azotó cuán larga era y se dio en la torre. O a este otro pobre individuo que le quitaron los antidepresivos y a la semana el pobre se suicidó. Pues es que Jesús te está sanando de tu depresión. No, Señor. Pero las manos de los que hicieron eso están manchadas con sangre. Quisiera saber si en todos los retiros espirituales hacen eso, porque a mí me tocó ir una vez con ella, con Emma Yo no. y Marta, y también fue hasta Santa Bárbara, y también así, y no me gustó, fue mi primera y última vez que he ido. Agarraban unas bolsitas y se vomitaban, y se caían. ¿Hasta bolsita les daban? Y ahí llevaban la bolsita porque es por si vomito. No. Hasta llevaban unas mantitas o unas sabanitas, no sé qué, para que cuando se cayeran En lugar de que fuera contra y yo dije, la piedra. Estuve arrepentido de haber ido porque la mera verdad a mí no me gustó. Yo no puedo afirmarlo de un en particular. Un hombre se vistió como Jesús, con su así vestido, y todos pasando, no sé qué tanto les decían, y yo dije, qué gente tan ignorante. Están pensando que es Jesús y le están diciendo todos sus pecados o todas sus cosas. ¿Qué pasa? Pero bueno. Yo no puedo decir este sí, este no, este sí, este no. O sea, yo no puedo afirmar de un retiro en particular si estuvo bien o estuvo mal. Pero lo que sí sé es que yo tengo muchas horas de vuelo en este negocio y sé y sé que hay gente que se aprovecha. Así igual como hay gente que vende primeras comuniones y confirmaciones en las casas, también hay gente que vende sanaciones y exorcismos. Y me invitan ahora y yo digo, ay, no es que es gente que simplemente quiere lucrar con la religión y eso está mal. O sea, una buena manera de medir es, ¿están haciendo negocio de alguna manera? ¿Cuánto cobran? Sí, o sea, ¿cuánto se está llevando esta persona o este equipo de personas? ¿Cuánto se está llevando? ¿Se está llevando mucho más de lo que gastaron en hacerlo? Entonces es negocio. Y si es negocio, yo no estoy diciendo que necesariamente hagan cosas indebidas. Lo que sí sé es que no les creo nada. Pues no nos cobraron, realmente no nos cobraron nada. ¿Ni les vendieron cosas? No. Porque aquí una vez me tocó ir a un retiro de jóvenes. Yo ya no era joven, pero me tocó ir a acompañar a los jóvenes de aquí de la parroquia a un retiro donde estaba este padre Guadalupe Santos, creo. El retiro pues tenía su costo de entrada normal, pero eran creo que $10 o algo así, muy razonable. Pero adentro del retiro el padrecito hizo exposición del Santísimo y después dijo, vamos a pasar con el Santísimo por todas las hileras de sillas. Allá atrás les están vendiendo un paño eucarístico. Nada más cuesta $20. Y con ese paño pueden tocar la custodia y llevarse la bendición de Jesús a su casa. Eran purificadores que cuestan unos $50. Y los estaban vendiendo en $20 a la gente que se quería llevar la bendición de Jesucristo en el trapito. O sea, por eso este señor ya no puede venir a hacer ministerio aquí en Los Ángeles, o sea, por ese tipo de cosas. También en New Verify me invitaron a un rosario,
como cualquier rosario en una casa, y ahí sí nos pedían que diéramos limosna, y como 2 veces, pero también no. Ya fue cuando me invitaron aquí y desde hace un año estoy. Pero ahorita vamos a pasar la nata. Por cierto, entre los avisos están que a partir de hoy, no es cierto. Ese es algo que no es que se nos haya olvidado pasar la canasta. Desde que nos reunimos para volver a abrir el grupo después de la pandemia, esa fue una de las cosas que quedó bien claro desde un principio. En este grupo no se pasa la canasta. Si algún día necesitamos fondos para algo, les vamos a decir necesitamos fondos para esto. El que quiera donar, que done, y el que no, pues no. El que quiera hacer tamales, que haga. El que quiera hacer tamales, que haga, y el que no, pues que venga a comprarlos. Es que se los coma. Que se los coma. Todos los viernes, en una casa en Newbury Park, no me acuerdo cómo se llamaba la señora. Sí, ahora, mucho cuidado con las reuniones que son en las casas. Nadie las supervisa. Si aquí, estando en la parroquia y estando supervisados, pasan cosas, en las casas... Recemos el rosario en casa. Se llaman casitas de oración. Exactamente, así se llaman. Y yo no puedo meter las manos al fuego por ninguna sola de ellas. Hay a lo mejor algunas que son hermosas y gente completamente dedicada y eso, pero yo no puedo saberlo. Y de hecho aquí en esta parroquia no está avalada ningún grupo de oración que se haga en casa. No tiene permiso por la parroquia. O sea, cualquier grupo de oración que se haga fuera de aquí de la parroquia está fuera de lo que es. Cualquier cosa que pasa, no vengan a llorar aquí. O sea, ¿no? Que me robaron. Es que me robaron, es que me hicieron, es que me tocaron, es que me... Siga yendo allá. Pues, mijo, pues, ¿a dónde te vas a meter? Es que son cosas de Diosito, sí, las cosas de Diosito se hacen en la iglesia. Memo, ¿y por qué se hablan? Perdón, Vicky, primero Vicky y luego Karina. Sí, es un volado. Cuando hacen los grupos de oración en las casas, es válido que lo hagan, que las oraciones que están haciendo en las casas A la gente no se le puede prohibir que se reúna para hacer oración. Eso sería un abuso. Para rezar el rosario o para hacer oración carismática o cualquier otra oración. Nosotros, o sea, la jerarquía de la iglesia no puede prohibir a los fieles que se reúnan para vivir su fe. Pero al mismo tiempo, pues no podemos avalar ninguna de esas cosas que se hacen sin la supervisión de los pastores. Entonces, pues, o sea, sí, se vale reunirse para hacer oración, claro que se vale reunirse para hacer oración, pero cada quien va bajo su propio riesgo. De lo que pase y de lo que se diga. Porque también, acuérdense que por ahí salió de alguien que dijo que en uno de esos grupitos le dijeron que los gays estaban poseídos por el demonio. Entonces, las estupideces que se digan en los grupos de oración en las casas, pues tampoco pueden ser responsabilidad de la parroquia, ¿no? O que pidan dinero, y que ese dinero no sea para mandar a enterrar al fulanito que se murió y que lo van a mandar a Guatemala, sino que sea para irnos a echar unos tragos después del... No hay manera de saber. No hay manera de saber. No, porque son abstemios. No, ellos dicen a los demás que sean abstemios, pero yo no sé de ellos. Yo no sé de ellos. Karina, ¿qué querías decir? Pero por ejemplo, aquí que hablan tanto de los retiros, que la iglesia no les dice nada, o sea, si hay padres, si hay gente, la iglesia no hace nada para evitar confundir más a la gente. Lo que pasa es que eso depende mucho del padrecito. Aquí no hay muchos retiros porque, pues a ver, convence al padre Michael de que se haga algo. Pues no, ¿verdad? O sea, te va a mandar a volar. ¿Por qué? Porque a él no le gusta que haya nada. O sea, lo mínimo indispensable. Es triste de alguna manera porque no hay mucha actividad pastoral, pero tiene la ventaja de que es más seguro. Hay otros padres que dicen, no, sí, el fulano, sí, y sutano, sí, que lo haga. ¿Está disponible el hall? Sí, pues que se los presten. Pero nunca lo supervisan. Entonces,
O sea, ahí es un punto bueno que ellos tendrían que hacer los de más arriba, ¿no? Vigilar y evitar ese tipo de cosas. Sí. O sea, por si no quieres trabajar. Por eso en la iglesia hay como dos estructuras, la estructura de diócesis parroquia y la estructura de los movimientos. La renovación carismática, aunque se niegue a aceptarlo, es un movimiento. No es un movimiento, es una corriente de gracia. Ok, pero funciona como movimiento. O sea, la estructura que tiene es un movimiento, es la de un movimiento. Y el movimiento tiene una organización. Pero hay gente que ni se deja supervisar por la parroquia, ni se deja supervisar por la renovación carismática. Y no quiere seguir las reglas. Y no quiere seguir las reglas ni de uno ni de otro. Hacen lo que les pega la gana. Y ya porque tienen Hay gente que lo hace de buena voluntad y hace las cosas lo mejor que puede y muy loable. Pero hay gente que nada más está ahí para hacer las cosas como su capricho lo indique, para hacer negocio, para manipular a la gente, para mangonear. Aquí tengo a mis 20, 30, 40 que hacen exactamente lo que yo les digo, toman lo que yo les digo, comen lo que yo les digo, se visten como yo les digo, se ponen el velo en la cabeza como yo les digo, y ese es lo único de lo que se trata. Ni siquiera se trata de hacer negocio, se trata de tener poder. Se trata de tener poder. ¿Por qué? Porque tener poder es divertido. Hay gente que paga por tener poder. Esta gente les cae gratis nada más por hacer el retiro. Pues, por eso hay que cuidarse. A todas estas cosas hay que ir con los ojos abiertos. A los señores cuando entramos a la iglesia se nos pide que nos quitemos el sombrero, pero no la cabeza. La cabeza siempre se trae puesta y los ojos siempre están abiertos. A evaluar y juzgar, salud y discernir como Jesús nos enseñó. Por sus frutos los conoceré. Si aquí tenemos un grupo de gente que son gente de bien, que han crecido espiritualmente, que demuestran su fe con obras, que trabajan para el bien de su comunidad, pues ahí están los frutos del Espíritu. Algo han de estar haciendo bien. Pero aquí está un grupo de gente que se dedica a tomar el retiro de iniciación una y otra 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 vez, porque lo que les gusta es ir a sentir bonito, porque en el retiro de iniciación les hacen cosquillas en la barriga. Pues eso no es ningún fruto en el Espíritu. Y se azotan a llorar porque tienen muchas penas. Sí, a lo mejor tienen muchas penas y qué pena, pero pues si el Señor te está tocando ya debería de haberte curado alguna de ellas, ¿no? Debe de haber algún camino hacia adelante, hacia dar fruto. Alejandra, ¿querías decir algo? Sí, yo quiero comentar. Yo sí fui a un retiro de mujeres y fueron 4 días de retiro. Y yo realmente quería saber lo que se trataba del retiro. Hubo, como dice usted, mucha gente se tiró, mucha gente sanación y todo eso. Este retiro que yo fui, la verdad, no sé, tal vez me sirvió para entender un poco, tal vez. Estuve 4 días sin mi esposo, sin mis hijos y todo. Pero yo digo, eso no sirve porque estás hablando de Dios, estás orando todo el tiempo de Dios. No hay otra conversación que todo es solamente estar orando. Eso fue lo que hicimos, orar solamente. Pero yo no sentía, yo decía, ¿por qué toda esa gente se tira? Yo no siento que me voy a desmayar, yo no me puedo desmayar, si no siento. Y yo miro mucha gente que es bien fanática, que se deja caer porque se cayó. Yo digo, si yo me voy a caer porque Dios quiere que me caiga, pero yo ni me puedo ni hincar. Muchos miraban hacia el lado mío y se tiraban y se desmayaban y yo le decía, ¿cómo se desmayó? Pensaba yo, ¿cómo se desmayó? Porque yo nunca he sentido eso, de verdad. Nunca lo he sentido. Dije, ¿seré que soy muy mala que no me caigo? No, los retiros son buenos. Ahora, no todos los retiros son buenos retiros, pero en general los retiros son buenos. Se aprende. ¿Sí? O no nada más se aprende, sino que es un tiempo, 3, 4 días, en los que hacemos a un lado todo lo demás para centrarnos en nuestra vida espiritual. Eso es algo que deberíamos de hacer, de poder hacer por lo menos una vez al año. De hecho, por ejemplo, los diáconos tenemos la obligación de hacer eso una vez al año. Tenemos la obligación de tomar un retiro, pero
un tipo de retiro específico, no cualquier retiro de estos. Bueno, pero los retiros son buenos. Ahora, hay gente que hace buenos retiros, hay gente que hace malos retiros. Incluso en los malos retiros, una persona con una buena intención puede sacar provecho. O sea, no tiene por qué ser de que, si este señor lo único que quiere es hacer negocio, o este grupito lo único que quiere es hacer negocio, yo voy con mi buena intención. Dios puede trabajar con eso. Dios no necesita la chichincle de acá. Dios puede trabajar con la persona directamente. Y lo que sí es bien importante saber es que al final de la historia, cuando vayamos a dar cuentas de nuestra vida, Jesús no nos va a preguntar cuántas veces te desmayaste, cuántas veces lloraste, cuántas veces te azotaste. Te va a decir, estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, estuve preso y enfermo y me visitaste, fui forastero y me recibiste. Esas son las preguntas del examen final. Si nos azotamos y hablamos en lenguas y tuvimos visiones, eso no cuenta. Esos pudieran ser, si son auténticas, esas cosas que, por cierto, ese es el tema de la próxima semana. Si son auténticas, pon ayudas para ahorita. Pues ninguna de esas cosas nos va a llevar al cielo. Yo creo que sí me ayudó bastante, porque yo le comenté a Salvador que hasta vine y pedí perdón hasta el perro. Porque hasta el perro extrañó, eso sí. Está bien, sí, porque le dije, yo soy muy mala, que yo creo que juzgué a personas que no debería haber juzgado, qué mala soy. Y yo vine y dije, bueno, pues perdóneme a todo el mundo que le hice malo. A todo el mundo le llamé y dije, perdón. Hasta, no, porque sí, es que viene con un espíritu de veras que era, no sé cómo decirlo, era muy bonito, porque era como hablar de Dios. ¿Lo sigues haciendo? No, porque me dijeron que cuando uno sale, ahí viene el demonio otra vez. No, pero volvemos a lo mismo, eso no está bien, o sea. No, pero lo que ¿no? a lo mejor lo que Rudy quiere decir es, has perseverado en lo que aprendiste o lo que sentiste en ese retiro. O sea, no es que lo sigas haciendo, no es que le pidas perdón al perro todos los días, pero a lo mejor dejaste de maltratar al perro para que ya no sea necesario pedirle pues yo perdón. Yo pienso que sí cambié. Okay, entonces... Él es el que está conmigo. No, yo... Se puede malinterpretar. Creo que otros dos recibos le caen mejor. Cambié un poco. Bueno. Yo pienso que el cambio no se hace de la noche a la mañana. No, poco a poco. Sí. Mi hermano oí una frase que dijo el Papa y lo oí de su voz que dijo, si ustedes cuando van a misa salen igual que cuando entraron, piénsenlo, porque algo están haciendo mal. Así es que ahí, yo sigo por lo mismo. Sí, pero le doy una cosa, si yo soy corajudo y voy a misa con devoción, entonces salgo bien contento y me hacen en el hogar, soy corajudo, o sea. No, pero cada día menos, a lo mejor un poquito menos. O sea, no es que las cosas vayan a cambiar de la noche a la mañana, es que vas en la dirección correcta o vas en la dirección incorrecta. O estás estancado. A él le falta el retiro. Bueno, pero al de mujeres no, Yo también, para ver que lo mando. Bueno, ya se nos pasó el tiempo. Podemos seguir platicando, pero ¿qué les parece si lo hacemos afuera con cafecito y pan? Y ahorita vamos a simplemente en un momento ponerle a nuestro Señor nuestras peticiones. Hoy especialmente pedimos por Carmen Robinson, la esposa del diácono Jim, que está en el hospital. Todavía no saben qué es. Hace una hora me escribió Jim para decirme que todavía le están haciendo pruebas y que todavía no han encontrado qué es lo que está mal. Entonces vamos a ponerla a ella en manos de nuestro Señor y a todos nuestros enfermos para que el Señor los atienda y